Bien, nuevamente con vosotros, señoras y señores. Estamos con don José Hurtado y estamos tratando temas interesantes que pasaron en la historia. Hemos conocido o estamos conociendo a través de su libro La Iglesia y el Movimiento Obrero de Sevilla de 1940 a 1977. Estamos conociendo otra forma de ver la historia, porque la historia casi siempre nos la cuentan con batallas y con cosas que se ganaron. Y aquí estamos hablando de sufrimiento, de sacrificio de la clase obrera de Sevilla, de todos esos cristianos que trabajaron por la democracia y por la libertad, y todas esas personas de la iglesia que eran sacerdotes, incluso obispos, que estaban colaborando precisamente con ese movimiento. Y ahora me gustaría, Pepe, que entráramos en un tema que yo creo que es de rabiosa actualidad, a lo mejor incomprensible todavía aquí en España, que es el tema del planteamiento del acercamiento de civilizaciones. Ya en el Vaticano II aparece una insistencia en lo ecuménico, con tal de que los cristianos puedan unirse para acabar con la rencilla, con las historias de cada una de las iglesias, para ir uniendo a los cristianos. Pero eso hemos visto que no, después del Vaticano II, eso se ha movido bastante poco, ¿no? Sin embargo, vemos que este Papa, que aparecía como que era imposible que pudiera tener algún gesto democrático, pues resulta que no lo siguen en el movimiento. Por ejemplo, está de acuerdo con ese acercamiento de civilizaciones, y últimamente hemos visto por la prensa y por la televisión que ha hecho grandes esfuerzos para que comprendan los musulmanes y otras religiones que es posible ese encuentro. Incluso ha rezado en las iglesias de los musulmanes. No tiene problema el Papa. Sin embargo, eso no se sigue. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, este es un tema bastante delicado, ¿no? Delicado, mmm, porque hay muchos factores en juego. Vamos a ver, históricamente las distintas religiones han sido motivo de enfrentamiento, de guerra, pero porque también estaban utilizadas por la política. Pero también es verdad que la diferencia entre religión y política era prácticamente inexistente. La creación de los estados teocráticos, es decir, que ahí era toda una sola cosa. Cuando el mundo se va abriendo, como ocurre en estos momentos, y vemos que no es el ombliguismo de nuestro país o de nuestro continente, y que la única cultura existente no es la nuestra, y que la única religión no es la nuestra, sino que hay otras culturas, otras religiones, otra gente que siente, piensan y le duelen los problemas de los demás como los pueden doler a nosotros, pues es inevitable que haya un acercamiento. Otra cosa es que se produzca ese acercamiento o cómo se produce ese acercamiento. No se puede producir con medidas extremas por parte de uno y de otro, o queriendo que tú aceptes mis planteamientos sin más, pero yo no tengo por qué aceptar los tuyos porque considero que mi posición es superior a la tuya. No, nosotros todavía tenemos una visión, por ejemplo, del mundo árabe como gente inferiores a nosotros, con una cultura no muy desarrollada. Bueno, desarrollada si lo miramos desde nuestro punto de vista, pero desarrollada desde su punto de vista. Claro. Y si vamos a las culturas asiáticas, y por no decir lo que tanto trabajamos los antropólogos de otras culturas, de países más desconocidos y que están en Australia o que están en Brasil, de tribus, que sorprende a los antropólogos cuando los estudian porque tienen un importante grado de desarrollo. Ahora, hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque el mundo no se puede dividir en compartimentos que estén enfrentados de una manera continua por motivos que, en mi opinión, no son como para que estemos en permanente vilo y de enfrentamiento. Pero aquí hay un imperialismo yanqui que no podemos olvidar, que cree que todo el mundo debe ser el mundo occidental de ellos, y con los valores de ellos, con su manera de entender el mundo de ellos y supeditado a sus propios intereses. Mientras esa sea la actitud del gran imperio y de otros pequeños imperios que apoyan al grande, difícilmente se puede producir un acercamiento a esas otras culturas. Y también hay que pedirle a esas otras culturas una actitud más abierta,
porque tampoco nos vamos a engañar, en esas otras culturas hay planteamientos muy cerrados, hay planteamientos que pertenecen, bajo nuestros prismas, a otra época, Sí. en la que se contrapone su cultura con los derechos humanos. Entonces, el problema está, ¿hay que respetar esas culturas aunque no respeten los derechos humanos? ¿O tenemos que exigirle un respeto a los derechos humanos aunque eso no forme parte supuestamente de su cultura? Por eso digo que Puede venir después. es un tema que tiene muchas Es, aristas. es curioso porque yo lo que veo aquí es que es más fácil, o sea, vemos más facilidad, por ejemplo, en el Papa que en los propios obispos. Por ejemplo, él dice, hay que acercarse a los hermanos musulmanes y tal, y no he visto a nadie que haya convocado todavía de una iglesia, que haya convocado a la gente para ir, vamos a hablar con ellos y vamos a rezar con ellos, ¿por qué no? Porque si tú coges la raíz de donde proceden los musulmanes, es igual que los cristianos. Procede de Abraham, de todo nuestro entramado religioso desde el Génesis, hasta que hay, bueno, 500 años después de Jesucristo, aparecen los musulmanes. De la misma raíz, de Sí, la hay una misma raíz. concepción de Dios. ¿Por qué tiene que haber esa diferencia? Esa interpretación. No tiene explicación. No, pero igual que la hay dentro del propio mundo musulmán, la hay con las distintas líneas religiosas, los suníes, los chiitas, los sufistas, Sí, es sí, decir, sí, sí, sí. que hay también, igual que en el mundo cristiano, ¿no? Las iglesias protestantes, las iglesias católicas, las evangélicas, es decir, que en ese sentido hay digamos, pluralidad. Pero lo importante es que haya una actitud de acercamiento al otro y de entender al otro, cosa en la que difícilmente nos situamos. Vamos siempre con postura prefijada y siempre de superioridad, por parte nuestra y también por parte de Por los parte de otros. Es nosotros, decir, sí. que no hay una actitud de decir, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a partir de lo que nos une y no de lo que nos desune. Y yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo. Y el Papa, como tú bien decías, que creíamos todo que no había remedio con este hombre, con Ratzinger, porque la verdad es que durante casi 30 años ha sido el torquemada de la Iglesia, pero bueno, da la impresión que algunas veces los cargos cambian a las personas o la responsabilidad. Y este hombre, por lo menos, no está siendo tan mal como muchos pensaban o pensábamos que iba a ser, sino que se está situando. No es que tampoco esté abriendo muchos caminos, no es que esté abriendo las ventanas de la iglesia como hizo el Papa Juan XXIII, pero es que Juan XXIII ha sido Juan El XXIII. único. Ojalá hubieran muchos Juan XXIII en la iglesia católica y en las otras religiones también, ¿no? Sí, pero él ha tenido por lo menos el gesto de ir Sí, cuando a fue a rezar con los Turquía, musulmanes y sin embargo eso no lo hemos visto, como decía, vamos a hacer lo que dice el Papa, ¿no? Vamos a hacer lo que dice el Papa. Vamos sí. a copiarlo. Él no es el dirigente y además tiene hilo directo con Dios, pues vamos a hacer lo que él dice, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí su actitud, por ejemplo, cuando el viaje a Turquía, que era un Sí, viaje muy difícil, muy muy difícil, complicado muy y difícil. con muchas amenazas, él decidió ir a pesar de que muchos sectores le recomendaban que no fuera porque podría ser objeto de un atentado. Y él fue. Y él estuvo en la gran mezquita de Ankara y él estuvo allí rezando. Yo creo que hizo un gesto importante. Ahora, esos gestos hay que continuarlos Claro. de alguna otra manera, que es lo que todos estamos esperando. Y bueno, vamos a tener confianza y esperanza en que eso se pueda Sí. llevar a cabo. Hombre, nosotros podemos decir que, desgraciadamente, por lo menos la mayoría de lo que es la Conferencia Episcopal de España no está en esa onda. No, bueno, la Conferencia Episcopal Española, O es lo que aparece, ¿no? yo creo, en mi opinión, el nombramiento de los obispos de hace unos años en España no está siendo, en mi opinión, desde luego, no está siendo la más acertada. Se están nombrando obispos a curas que no deben de ser más que buenas personas, y punto. Y lo que hacen falta son dinamizadores de la vida de la propia iglesia y gente más comprometida. Entonces son personas más grises, personas que no creen ningún problema
al Vaticano, porque si crearan problemas no lo nombrarían obispo, como es natural, pero una vez obispo siguen actuando exactamente igual, sin crear problemas a Roma. Esto, por ejemplo, es muy Ni diferente a de lo que Roma ni a ocurrió, nadie. ni a nadie. Y esto es muy diferente de lo que pasó en España en los años 60, cuando se nombraron los famosos obispos auxiliares y que cuando ellos estaban ya con ese cargo, pues empezaron a dar leña y empezaron a estar en los problemas y en las situaciones. Ahora, pues otra generación, gente más joven, que no han vivido esas circunstancias, que provienen de una mentalidad un poco más conservadora, y bueno, a los que hay que estar chuchándole, yo creo, ¿verdad?, para que tomen otras actitudes. Esa es como yo veo la situación de la La conferencia verdad, Pepe, episcopal. es que los cristianos españoles no podemos estar muy contentos de la dirección que tenemos, porque, bueno, ahí tiene, por ejemplo, la manifestación de antes de ayer, ¿no? Hace 2 o 3 días, unos días. Ahí tiene esa manifestación, por ejemplo. Ahí no Sí, está la sí, iglesia para nada. sí, Y sí. era una manifestación de solidaridad, de apoyo a unos familiares, a una gente que han muerto en contra de la ETA. Han estado las manifestaciones donde se ha dicho, en mi nombre no se negocia. Oh, pero eso no Sí, tiene mal, explicación mal. eso. Yo creo que mal. Y sobre todo hay una parte del episcopado, de los obispos, demasiado claramente alineados con la derecha de este país, que han asistido a manifestaciones de la derecha y en cambio en una situación como esta yo creo que no han estado a las alturas. Lo que ocurre es que el debate que se ha producido entre el boicoteo del PP, la actitud del PSOE, pues ha hecho que este tema no esté tan en candelero, pero en una situación distinta, la verdad es que la denuncia de esa pasividad de los obispos españoles se hubiera puesto mucho de Pero manifiesto. además el planteamiento, pudiéramos decir, teórico que se plantea ahí, en mi nombre no se negocia. Oiga usted. Es una actitud política, desde luego, la Claro, que ha adoptado la que Iglesia es una ahí, actitud política que, clarísima, vamos. que yo creo que eso no se debería Pero decir nunca, ¿no? O sea, hay que hablar siempre, hay que Pero no se intentar. negocia, pero ni hoy, ni mañana, ni dentro de 100 No, años, no, que, a que la nada, muerte, nada. hasta morir, ¿no? Sí, Y aquello del perdón y todas esas cosas, ¿dónde están? sí, sí, yo creo que ahí están equivocados, están en una línea errónea, creo, pero eso no debe hacer olvidar que junto a esa actitud de esos obispos y de esa parte de la Iglesia, pues hay otra parte de la Iglesia que gracias a Dios, y nunca mejor dicho esa Sí. expresión, pues están actuando y están ahí y están luchando por conseguir una salida al tema de la violencia y del terrorismo y que están apoyando con sus